Y continuando con la serie del libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 13. El título de este capítulo, Las dos bestias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, no tenemos un nombre enmascarado, sino una bestia enmascarada. ¿Quién o qué es la bestia? Los comentaristas han identificado a la bestia como Roma, el anticristo, el mal o los imperios sucesivos. Eso sucede también con este capítulo 13. No solo hay alguna explicación en el capítulo 17 o 18 que mencionan a las bestias, pero la mayoría de las interpretaciones pueden clasificarse como una persona o una institución. Para determinar la identidad de la bestia, vamos a mencionar varios versos y los vamos a comparar entre Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. También podemos hacernos la pregunta: ¿cuál es la identidad de la mujer que monta la bestia? Esa bestia que también hemos mencionado en capítulos anteriores. Esto es opinión personal. Cada uno puede tener su interpretación, cada uno puede leer la palabra y apoyarse en otros versículos, conectar versículos, y uno puede sacar sus propias conclusiones. Apocalipsis 17 se divide en 3 secciones: la introducción a la visión y una interpretación de la visión. La visión de la bestia sigue el patrón de las 7 copas. Parece ser un apéndice de la 7ª copa que expone la destrucción de Babilonia nombrada en el juicio de la 7ª copa. Esto lo puedes leer en el capítulo 16, versículo 19. También se menciona en el capítulo 14, versículo 8. El periodo del juicio final, o mejor dicho, el tiempo del juicio, es al final del periodo de tribulación, junto antes del regreso del Señor. Y esto se evidencia por el hecho de que se dice que los juicios de los 7 tazones, las 7 copas, son las plagas finales que completarán la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. El juicio de Babilonia tendrá lugar en la 7ª de estas plagas finales. Vamos a explicar el dragón de Apocalipsis capítulo 12 y lo vamos a comparar con la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Puedes leer el estudio bíblico, escuchar también esta pequeña reflexión que hicimos sobre el capítulo 12. La primera bestia de Apocalipsis 13 tiene la misma cantidad de cabezas y cuernos que el dragón del capítulo anterior. La única diferencia entre el dragón y la bestia son las coronas. El dragón tiene coronas en sus cabezas, mientras que la bestia tiene coronas en sus cuernos. La bestia no puede ser el dragón, porque el dragón se distingue claramente de la bestia. Se dice que el dragón le da a la bestia su autoridad dominante. Para que haya alguien que da la autoridad gobernante y uno para recibir lo mismo, requiere que el dragón y la bestia sean distintos entre sí. El dragón y la bestia se parecen. Tienen el mismo número de cabezas y cuernos, porque la bestia es el reflejo del dragón, es decir, todo lo que la bestia es y hace fluye directamente de la habilidad que le da el dragón. Debido a ese poder satánico que opera detrás de la bestia se parece directamente al dragón, al igual que un guante se parece directamente a la mano que lo cubre. La bestia de Apocalipsis 13 se puede comparar también con la bestia de Daniel capítulo 7. La primera bestia de Apocalipsis 13 tiene la misma cantidad de cuernos que la bestia de Daniel 7, aunque no se dice que esa bestia tenga múltiples cabezas. Esto lo puedes leer, capítulo 7, libro de Daniel, versículo 8. Además, la bestia de Apocalipsis 13 muestra todas las características de las bestias de Daniel. Se dice que es como un leopardo, la tercera bestia, tiene pies como un oso, la segunda bestia, y una boca como un león, la primera bestia. Y esto lo puedes comparar con Apocalipsis capítulo 13, versículo 2.
existe una clara afinidad entre la cuarta bestia de Daniel y la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Cuando tú llegas al capítulo 17, encuentras una bestia que se describe como escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si bien no se menciona ninguna corona en sus cabezas o cuernos, parece ser la misma bestia que Apocalipsis capítulo 13. El hecho de que se dice que esta bestia es escarlata, mientras que la bestia de Apocalipsis 13 no lo es, no parece tener tanta importancia. Pueden ser 2 bestias diferentes que están a la vista. El escarlata está estrechamente asociado con el rojo. Es el color del dragón, es simbólico del mal. El contexto nos da razones para ver al dragón y la bestia como 2 personajes diferentes, a pesar de que comparten el mismo número de cabezas y cuernos. No se nos da ninguna pista literaria para considerar a la primera bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. La carga de la prueba recae en ellos y desean hacer esa distinción. Al ver que la bestia de Apocalipsis 13 y 17 se identifica como la misma bestia, hay que examinar detalladamente la identidad de estas. Se dice que la bestia en Apocalipsis 13 se recuperó de una herida mortal que hizo que el mundo se maravillara de él. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Es decir, que recibió adoración. Es única. Habló blasfemias contra Dios. Tenía poder sobre las naciones. Tenía poder para hacer la guerra con los santos. Cada uno de estos son pistas sobre la identidad de la bestia. Si bien, entre comillas, la invencibilidad y el poder de la bestia sobre las naciones y los santos podrían indicar que es un símbolo de algún tipo de institución política, no se puede decir lo mismo de hablar blasfemias contra Dios y recibir adoración. Hay que separar cada parte, hay que ponerla en su lugar. Las instituciones no hablan. Y tiene poco sentido afirmar que la gente adorará a una entidad política. Pueden adorar a un individuo que representa tal entidad, pero no a una entidad abstracta en sí misma. Hay argumentos en ambos lados sobre la naturaleza de la herida mortal que una de las cabezas de la bestia recibió y posteriormente recuperó. Algunos dicen que la bestia no es personal, refiriéndose a las fuerzas espirituales. La herida de muerte, la recuperación, se refieren al restablecimiento del orden político bajo el emperador Vespasiano, o tal vez incluso para enfatizar la vitalidad de la bestia. Hay muchos que piensan que la bestia puede ser el Imperio Romano revivido. ¿Alguna vez has pensado tú esto? Déjalo en comentarios. Se cree que el reino de 10 dedos de hierro y arcilla de Daniel capítulo 2 es un renacimiento de los últimos días del antiguo Imperio Romano. Está claro en Daniel que el reino de hierro es el cuarto y último reino, y sin embargo este reino de hierro se distingue literalmente del reino de hierro y arcilla. Dado que ambos son parte del cuarto reino, está claro que ambos se refieren a Roma. Al ver que el reino de hierro existirá cuando el Señor establezca su propio reino eterno, se cree que el Imperio Romano debe existir en la casa de Cristo, dado que el Imperio Romano cayó en el siglo VII después de Cristo, y esto requería un renacimiento de ese imperio justo antes de la venida de Cristo. Contra tal posición está el hecho de que el cuarto reino no será el único reino en existencia cuando el Señor establezca su reino. Todas las bestias del reino existirán. Y Daniel dijo, capítulo 2, versículo 44, y en los días de estos reyes. Estos reyes se refieren a los 4 reinos de la imagen, no solo el Imperio Romano. Seguramente haya otros imperios, babilónico, medo-persa, griego. Lo mismo puede decirse de las bestias de Daniel capítulo 7. En el contexto del regreso del Señor y el establecimiento del reino eterno se dice de las 4 bestias: vi hasta la 4ª bestia que fue asesinada
y su cuerpo destruido y entregado a la llama ardiente. En cuanto al resto de las bestias, les quitaron su dominio. Sin embargo, sus vidas se prolongaron por una temporada y tiempo. Yo cuando leía este pasaje, hace muchos años atrás, cuando dice, en cuanto al... dice, y vi hasta la cuarta bestia que fue asesinada, yo decía, la cuarta bestia es el Imperio Romano. Su cuerpo fue destruido y entregado a la llama. Y pensé en cuando se incendió Roma. Era una opinión personal. La visión revivida del Imperio Romano no solo es inestable, sino que se ajusta a la respuesta de aquellos que presenciaron la recuperación de la bestia. Se dice que estaban sorprendidos por la bestia que se recuperó de una herida tan mortal y tan asombrosa que provocó el seguimiento y la adoración de la bestia en todo el mundo. La curación de la bestia lo llevó a creer que la bestia era militarmente invencible. Y por implicación, invencible a la muerte. Si bien un imperio romano revivido sería realmente una maravilla, es difícil ver cómo una reunión política del antiguo imperio romano podría provocar tal asombro y adoración por parte de los habitantes de la tierra. Una recuperación de una herida de muerte genuina a un ser humano real lo explicaría mejor. Por eso muchos piensan, y yo entre ellos, piensa que esa herida va a ser a una persona en concreto. Pero a lo mejor me equivoco, es una opinión personal, como te decía. Ya sabes que si estás escuchando esta reflexión y quieres dejarnos algún comentario a través de WhatsApp, a través de Telegram, en caja de comentarios, a través de este canal de YouTube, puedes hacerlo. El texto apoya la opinión de que la herida de muerte y la posterior curación fueron recibidas por un humano, no por una institución. El griego dice que la bestia fue como si hubiera sido asesinada. Se usa exactamente la misma redacción de Cristo, el Cordero, en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Si vamos a argumentar la muerte física de Cristo, también debemos argumentar por la realidad de la muerte física de la bestia, porque se usa la misma construcción de cada uno. La única objeción sería a este punto de vista es que Satanás no tiene el poder de resucitar a uno de los muertos. Cabe señalar que el texto nunca dice quién levantó a la bestia de su herida mortal. No está fuera del alcance de la posibilidad que fue Dios quien lo hizo resucitar de los muertos, posiblemente para magnificar el engaño de la bestia de los habitantes de la tierra. En cualquier caso, la cuestión de quién levantó al anticristo de entre los muertos no es una cuestión de exégesis, sino de especulación. Recordar que estamos especulando, son opiniones, apoyándonos en ciertos versículos, en ciertos pasajes. En resumen, si bien la herida mortal que recibió y de la que se recuperó la bestia podría tomarse en sentido figurado para referirse a una entidad no personal, como el mal o un reino político, una exégesis, una especulación del texto argumenta a favor de la opinión de que es una herida literal y la recuperación de un ser humano. Leyendo el capítulo 13 llegamos a la segunda bestia. Hay una pista más sobre la identidad de la primera bestia de Apocalipsis 13 y se encuentra en la segunda bestia de este mismo pasaje. Y está claro que esta segunda bestia es una persona humana y no una institución. Se lo identifica como el falso profeta. Yo cuando escucho la palabra falso profeta pienso en una persona, no en una institución. Una designación que representa claramente la de una persona humana. Las bestias de Apocalipsis capítulo 13, yo me atrevo a decir que son individuos humanos. Se dice que, al igual que la bestia es arrojado al lago de fuego al regreso del Señor, seguramente una institución, reino o ciudad no puede ser arrojada al lago de fuego. La gente es la que es arrojada al lago de fuego. Y esto argumenta fuertemente que las bestias de Apocalipsis capítulo 13 son individuos humanos específicos. También se dice que la segunda bestia hace que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia.
e incluso los obligan a hacer una imagen de él. No van a hacer una imagen de una institución, ¿o sí? Lo más sensato es que hagan una imagen de ¿qué? De una persona. Al igual que hacen una imagen de un jugador de fútbol, puede ser Pelé, Maradona, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, que hemos visto cómo les han tallado una escultura, pueden hacer lo mismo con esta persona, con este humano. La segunda bestia pudo darle vida a esta imagen para que pudiera hablar y matar. Esto dice el versículo 15, Apocalipsis capítulo 13. A menos que esta imagen sea la de un hombre, tiene poco sentido que pueda hablar. Parece que la primera bestia, la que se asemeja a la imagen, es un hombre, no una institución. Ahora vamos a la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Mientras que la primera bestia de Apocalipsis 13 parece ser un individuo humano, los detalles de la bestia en Apocalipsis 17 no son tan claros. Juan vio una visión de una mujer sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. La visión puede aludir a una moneda acuñada en el año 71 después de Cristo en la provincia de Asia durante el reinado de Vespasiano. La moneda tiene una imagen de Vespasiano en el frente y la diosa Roma sentada en las 7 colinas de Roma en la parte posterior. La diosa personificó a Roma con los que vivían en estas partes, aunque la diosa no fue presentada oficialmente a la ciudad de Roma hasta el siglo II después de Cristo. Si este fue el telón de fondo de la visión de Juan, no podemos determinar con certeza, pero de todos modos es como un paralelismo, es un paralelo a la visión de Juan. Cuando el ángel comenzó a interpretar la visión de Juan de la bestia y la mujer, dijo que la bestia era y no es, pero está a punto de salir del abismo. Juan ve esta descripción como una reminiscencia de la herida mortal y la curación de la bestia mencionada. El hecho de que no es se refiere a su derrota por el Cordero en el Calvario. Sin embargo, volvería a la vida al final del tiempo. Robert Mounce interpreta a la bestia como la persecución de los cristianos por parte del gobierno imperial. Él entiende que fue y no es, pero que está a punto de salir del abismo, para referirse al hecho de que la persecución había existido, pero se había detenido por el momento. Lo que me llama la atención es que también dice que la bestia destruye a la mujer que lo monta. La única mención de la oposición hacia los piadosos es la guerra que harán contra el Cordero. Una referencia a la batalla de Armagedón al final de la semana 70 del libro de Daniel. Esto lo puedes leer en el capítulo 17, versículo 14. Uno cuando lee estos pasajes intenta descifrar o intenta averiguar por sus medios qué pueden significar, ¿verdad? Yo me hacía la pregunta, y seguramente tú también, ¿qué emperador es el que se va a presentar? ¿Quién será ese anticristo? ¿Qué emperadores incluimos? ¿Qué emperadores excluimos? ¿Es Julio César? ¿Es Augusto César? Algunos señalan que la bestia es Roma, o 7 emperadores romanos particulares. Recordar que Juan escribió su Apocalipsis bajo Nerón. Recuerda que era esa época. Y nos quedamos con muy pocos emperadores. Unos piensan que esas 7 montañas o 7 colinas se usaron ampliamente en el primer siglo para referirse a la ciudad de Roma. Hay un refrán muy popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. Pero claro, no podemos confirmarlo.
La mujer parece estar identificada con Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad, ya había sido llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, por lo que no sería una sorpresa si también se identifica con otra ciudad malvada como Babilonia. El capítulo 16, verso 19 nos dice: «Y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle a ella la copa del vino de la ferocidad de su ira». Primero, solo puede haber una gran ciudad, o mejor dicho, la gran ciudad. Se decía que Jerusalén era la gran ciudad. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar que la identidad de la gran ciudad cambie más adelante en Apocalipsis? Un capítulo 13 que da para mucho más, ¿verdad? Un capítulo 13 que menciona las 2 bestias, lo hace desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Hablaremos próximamente del cántico de los 144.000. Hemos mencionado quiénes son estos sellados, ¿verdad? Hablaremos del mensaje de los 3 ángeles. Estamos prácticamente en el ecuador del libro de Apocalipsis. Si tenéis alguna interpretación, si tenéis, alguna especulación al respecto, ¿qué pensáis vosotros? Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios. La verdad que es muy difícil de interpretar, de leer lo que dice la carta de Apocalipsis, salvo algunos capítulos que se pueden entender cuando los conectas, por ejemplo, con Daniel o lo conectas con otros libros, pero llegan capítulos muy complicados de interpretar. Y además, como muchas veces queremos interpretar por nuestros propios medios, siempre nos vamos a equivocar. Nunca vamos a tener la razón, no es algo exacto. El Señor sabe todas las cosas. Y el Señor sabe por qué nos dejó estos capítulos, estos pasajes, estos interrogantes. ¿Qué piensas tú al respecto sobre este pasaje? Sobre este capítulo 13 de Apocalipsis. Lo hemos conectado mucho al capítulo 17. Déjanos tu comentario. Queremos leerte. ¿Qué piensas al respecto?